Buenas noches, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a esta charla virtual en una fecha muy oportuna, puesto que nos encontramos muy cerca de una celebración más de la fundación de la ciudad. Y es que por doquier se anuncia el aniversario de la fundación de Lima, ¿no? Sin embargo, en esa charla vamos a precisar algunos términos y también vamos a mencionar cuál fue el nombre y por qué se conoció así a nuestra ciudad a lo largo de varios siglos, sobre todo en la administración virreinal. La Fundación de los Reyes es el título de esta charla virtual, que como mencioné hace un instante nos acerca a una de las fechas más interesantes e importantes en la historia de nuestra ciudad, que es el día 18 de enero, ¿no? El 18 de enero del año 1535 se dio este momento importantísimo en el cual se funda. Nuestra ciudad pasa a ser entonces una de las ciudades más antiguas del continente, ¿no? Por la fecha que hemos mencionado y por todo lo que ha pasado. Ahora, una imagen que no podemos evitar compartir, una imagen que no podemos olvidar, es el aspecto que tenía este valle, este lugar, antes de la fundación hispana. Si bien es cierto, la fecha lo amerita, vamos a hablar de personajes, ¿no? Españoles que participaron en la fundación, vamos a hablar de los símbolos de la ciudad, pero no podemos empezar sin mencionar el aspecto y cómo era el Valle de Lima antes de la llegada de los españoles. Y es que justamente uno de los motivos que hizo que Francisco Pizarro decida fundar la ciudad de la gobernación de Nueva Castilla, como se llamaba en aquella época, va a ser precisamente el aspecto ya de un espacio colonizado, ¿no? Toda la costa peruana usualmente está compuesta por zonas de arenales, ¿no? Pero gracias a los tres ríos que se encuentran en el valle, y me refiero puntualmente al río Chillón, al río Lurín y al río Rímac, es que este espacio ya era un lugar con huertas, con árboles frutales, con caminos y con acequias, ¿no? Pizarro previamente, como sabemos, había fundado una capital para esta gobernación de Nueva Castilla. Pizarro recibe, gracias a la capitulación de Toledo por el rey Carlos V, los privilegios, los privilegios para que él pueda fundar ciudades, nombrar adelantados y además también repartir encomiendas, ¿ya? Pizarro había sido previamente presidente de Panamá, pero justamente este deseo de descubrir nuevas tierras para la corona lo impulsó a invertir parte de su dinero. También, por supuesto, tuvo financistas como Hernando de Soto, tuvo socio como Diego de Almagro, y emprendió esta campaña, ¿no? La campaña del Perú, o del Virú, como se llamó originalmente, buscando nuevas tierras y que además había la noticia de que eran tierras ricas en oro, ¿no? Que había un gran imperio, ¿no? Cuyas paredes, sus templos estaban forradas en oro, era lo que las noticias que llegaban a esos españoles que en dos viajes previos no lograron conseguir nada y en un tercer viaje sí. Pizarro desembarca en Tumbes y allí toma contacto con unos indios de la etnia Tayán, ¿no? Tayanes, y ellos son los que lo acercan justamente, por fin noticias, ¿no? A este gobierno, a este imperio que ahora iba a ser, como mencionábamos, parte del nuevo gobierno que se iba a crear, ¿no? Pizarro, como sabemos, baja a Cajamarca, se da este proceso de la captura del Inca, luego va al Cusco, y bueno, finalmente pues se declara la caída del imperio incaico y por supuesto el establecimiento ahora sí de este nuevo gobierno, Nueva Castilla, que fue el término que se dio en 1529, ¿ah? Ya años antes ya se había designado que ese sería el nombre de ese nuevo gobierno, ya se había designado quién iba a ser el tesorero, el veedor, el escribano y todo ello, ¿no? Por eso que esta gente que venía, los españoles, venían ya con una organización elaborada. Esta organización buscaba no dejar cabos sueltos, como se dice, ¿no? Espacios que pudieran convertirse en flancos débiles para ellos. Y la ciudad de Jauja lo era. Primero por el clima, ¿no? El clima, un clima andino, no era muy, digamos,
del agrado de los primeros vecinos, ellos, como repito, deciden mudarse, ¿no? Deciden mudarse hacia una zona cercana al mar. Uno de los motivos, en realidad fueron varios los motivos que por los cuales Pizarro decidió mudar la ciudad, pero había más que nada tres requisitos claros, ¿no? Uno era que esté cerca al mar, primero. Segundo, que tenga una gran cantidad de tierras buenas para labrar, lo cual ya era medio difícil, porque como decimos, la costa es desértica, ¿no? Y lo tercero, que también haya leña, madera para poder construir. Son los motivos, ¿no? Que los cronistas de la época, como Bernabé Cobo, por ejemplo, que escribió este gran trabajo, La Fundación de Lima, cuentan que movió a Pizarro, ¿no? Entonces, como ya ahora volviendo al tema de hace un instante, la costa, como sabemos, es una zona desértica, pero en este lugar tres adelantados, tres enviados por Pizarro, Ruy Díaz, Juan Tello y Alonso Martínez Don Benito, que salen de Pachacamac el 6 de enero, algunos dicen que fue el 8, ¿no? Yo me baso en la versión de José Antonio del Busto, viajan y unos días después, apenas, ¿no? Explorando el lugar, encuentran lo que ustedes ven en la imagen, que por cierto es una imagen aproximada también, ¿ya? Pero esto es un lugar fértil, lleno de tierras cultivables, de leña, como decía Pizarro, y apenas a 2 leguas del mar, ¿no? Para cualquier desembarco o apoyo, estaba cerquísimo. Había un puerto natural, ¿no? Una bahía, que luego se va a llamar el Callao, ¿no? Que era la bahía de Lima. Así que todo se daba, todas las condiciones se daban para que este lugar se convierta en la capital. Ahora, ¿qué pasaba aquí antes de Pizarro, ¿no? ¿Qué había en ese lugar? Ya había gente que vivía en el Valle del Rímac. Había una ocupación indígena, ¿no? De tributarios, básicamente, del Inca, pero que pertenecían a diferentes señoríos. En el caso del centro de Lima, que es donde se va a fundar la ciudad, van a pertenecer a un señorío que se va a llamar los Ishma, ¿no? Los Ishma que tenían su arquitectura, tenían sus casas, tenían sus caminos y su manejo del agua muy eficiente, pero no era una ciudad, ¿ya? No había una ciudad previa a la fundación de Pizarro. Lo que había aquí era una comarca, un valle con algunos edificios administrativos, ¿no? Pues son hoy las huacas, con templos religiosos. El más cercano, el templo al oráculo del Rímac, que estaba ubicado en los barrios altos, ¿no? Edificios administrativos que se veían a la distancia, como grandes complejos de varios pisos, como por ejemplo la Huaca Mateo Salado o la Huaca San Marcos, en los caminos ya que preexistían rumbo al mar. Así que todas estas condiciones, gente, caminos y agua, van a hacer pues que se tome la decisión de fundar aquí la ciudad. Esa gente, como mencionábamos, que se dedicaba más que nada a labores agrícolas, era gente pacífica. La parte, esta zona, y eso lo han estudiado inclusive sociólogos, ¿no? La zona del Valle de Lima se caracteriza por ser un lugar pacífico. La gente pacífica me refiero, ¿no? No tienen ese carácter guerrero, y eso, bueno, ya salvando las distancias y en circunstancias análogas, hace pues que aquí, por ejemplo, las marchas y cosas como eso no funcionen, ¿no? Eso no es nuevo. Sí, por eso cuando vino el Inca, ¿no? A querer anexar estas tierras, el Curaca del Valle, la gente dijo, ok, no, no queremos pelear, no queremos que nos maten, somos ahora incas. Y bueno, se va a convertir este espacio en parte del imperio inca. Luego llegan los españoles, ¿no? Y ya no, ahora sí queremos ser también de la ciudad. Y van a ser parte ahora de la ciudad, ¿no? Los indígenas, que como vemos en esta imagen, sacada de un libro llamado La Lima que encontró Pizarro, ¿no? De Gila Coborno, no me equivoco es el nombre de la autora, nos muestra de manera también idealizada, pero no lejana a cómo fue, la actividad que había aquí. Así que creo yo, ¿no? Y ustedes coincidirán conmigo, que Pizarro lo tuvo fácil en este lugar, ¿no? Llegó, vio la tierra fértil, vio la cercanía al mar, y así es como decide fundar la ciudad. Ahora, Pizarro lo que aquí va a fundar es la ciudad de los reyes, ¿no? Que justo es el título de esta charla. Pizarro no fundó Lima, ¿no? Por eso que hay una contradicción en las celebraciones actuales, ¿no? Porque por todos lados la ciudad se llena de pancartas, ¿no? Celebremos la fundación de Lima, pero en realidad no hay una fecha de fundación de Lima, porque Lima ya existía antes de Pizarro. Pizarro funda la ciudad de los reyes, ¿ya? Lima, según, por ejemplo, este lingüista Cerrón Palomino,
Es una variante fonética de la palabra Rímac, no Rímac. Los quechuas cambiaban la R por la L. O sea que decir Rímac o Limac es lo mismo. Y Rímac era el nombre del oráculo más importante que se veneraba en este valle, que se acaba de comentar, quedaba pues en la zona de Barrios Altos, ¿no? En las inmediaciones de la actual Plaza Italia. Estaba el templo del dios Rímac, un oráculo que como todo oráculo habla, ¿no? Predice futuro, estaba a la vera de un camino prehispánico, un camino Capañán que se giró en Junín, y los incas, cuando llegan a este lugar, ven la importancia de este oráculo. Y no lo destruyen, ¿no? Sino más bien engrandecen el templo, como ocurrió con otro oráculo importantísimo, un ídolo de madera que decían que tenía el poder de hacer temblar la tierra y que se llamaba Pachacámac. Pachacámac y Rímac van a ser dioses del panteón inca, ¿no? De sus divinidades. Pero no ocurre lo mismo con los españoles, que era considerado algo pagano. Hernando Pizarro, cuando entra a Pachacamac, ¿no? Justamente él dice que saca el ídolo, así está escrito en las crónicas, saca el ídolo de Pachacamac y lo arroja al piso. Y los indígenas no sabían qué pasaba, ¿no? Su dios, su divinidad era arrojado pues como cualquier palo al suelo. Igual ocurrió con el templo del dios Rímac y con buena parte de Barrios Altos también, que estaba lleno de huancas, huacas y oráculos. Va a ser el templo del dios Rímac destruido, dice María Rostorowski, era un templo con paredes de piedra, ¿no? Obra del paso inca por este lugar. Y que esas piedras van a terminar siendo las bases de las primeras casas que va a haber en Lima. 50 casas de Lima, sobre todo cerca de la zona, habrán pues piedras ahí, de repente labradas, talladas, algo así, ¿no? Nunca sabremos. Pero en todo caso, eso era lo que había aquí, ¿no? Templos en una comarca, en un valle, no en una ciudad, no había una urbe. No obstante, eso no quita que este lugar sí haya tenido una ocupación milenaria, ¿no? Que según las investigaciones actuales, que cada vez nos sorprenden, ya lo llevan a 5.000 años atrás. Aquí ha habido un paso de 5.000 y hasta más, por ejemplo, ¿no? En la época del Paleolítico, 8.000 años. Ahí en la zona del Chillón, por Ventanilla, ¿no? Hay cuevas, en fin. Entonces, siempre este lugar fue un espacio de tránsito y también de habitabilidad, ¿no? En este caso, ya hablamos de la fundación de una ciudad, de una urbe como tal. Y Pizarro, perdón, para fundar la ciudad, va a desarrollar los ritos que se seguían en la época. José Antonio del Busto, en la obra sobre Pizarro justamente, tiene un capítulo dedicado a la fundación de Lima y de una manera muy novelada, ¿no? Y muy bonita y muy entretenida, describe el suceso, ¿no? Un día soleado, menciona él, ¿no? Un día soleado de un 18 de enero de 1535. Los españoles, según una reunión en el Cabildo de Jauja, en diciembre, unos días antes, ya habían decidido mudarse, ¿no? A la nueva capital, que se iba a fundar con todas las ceremonias del caso, porque recuerden, como dijimos hace un instante, Pizarro, cada actividad que hizo, lo hizo respaldado por un escribano, y lo hizo con documentos, y lo hizo respaldado además por el título de adelantado que el rey Carlos V ya le había dado. Por tanto, acá, si bien es cierto, fue para muchos un despojo, ¿no? Inclusive la pintura muestra pues allí, ¿no? Los indígenas con rostro compungido, resignados, ¿no? Lo cierto es que los documentos existen, documentos notariales. Taulichuco va a recibir tierras en la Magdalena, ¿no? Donde ahora va a tener ahí su dominio. El hijo de Taulichuco, Gonzalo, cristiano, va a estar enterrado en la iglesia de Magdalena. Se va a tener cierta consideración con parte de la nobleza o las casas, digamos, de gobierno de la época, ¿no? Que va a ser una constante en el gobierno virreinal, por lo menos jurídicamente, ¿ya? Aquí va a ser igual. Entonces, Pizarro, cuenta del busto, con sus españoles que lo acompañaban, se van a vestir con sus trajes, pues, ceremoniales, ¿no? Con sus yelmos y con sus armaduras plateadas en un día de enero, ¿no? ¿Por qué no imaginar que ese 18 de enero hay un sol radiante que hacía que los trajes españoles, o barbudos, como le decían, resplandezcan? Y que, claro, eran vistos pues como seres superiores, tal vez por indígenas que jamás habían visto a gente con la piel más blanca, con el rostro lleno de pelos, ¿no? Con barbudo, como le decían, y con trajes como ese, además de caballos y toda la parafernalia que ellos usaban en aquella época, ¿no? Del Bus añade algo que me parece muy simpático y que no hay que olvidar, ¿no? Probablemente, dice él, el aspecto de los españoles haya sido, pues, en cierto modo curioso, ¿no? Algunos tuertos, a otros les faltaban dos dedos,
otros tenían pues un corte en la cara, porque eran las marcas de las batallas que ya habían librado hasta ese momento y las enfermedades que también les habían acaecido. Así que digamos que tan glamoroso no creo que haya sido, ¿no? Si es que nos ubicamos en la fecha. Pero salvado estos detallitos, se da el episodio de la fundación. Había una gran cancha, un espacio abierto a las afueras del tambo o la casa del curaca. Como sabemos, se llama Taurichusco. Ese espacio abierto es lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor o la Plaza de Armas. Y en ese lugar, siguiendo los ritos desde la época medieval de fundación de ciudades y los protocolos jurídicos que había establecido la Capitulación de Toledo, nombrando como adelantado a Francisco Pizarro, se da la fundación de la ciudad, ¿no? Y más adelante vamos a ver una reproducción del acta de fundación y lo que se dijo y lo que se escribió en aquella época. También vamos a hablar de los personajes que estuvieron aquí. En resumen, porque luego vamos a ampliar algunas cositas, Pizarro se acerca al centro de la plaza. Previamente se había clavado una estaca, una viga de madera, ¿no? Y él saca del cinto de su correaje un cuchillo, una daga, y corta una astilla de la madera. Un acto simbólico que indicaba que la nueva ciudad quedaba sujeta a las leyes, ¿no? A las leyes de Castilla, a las leyes de la Casa Imperial. Luego, como parte de este ritual, Pizarro carga unos maderos y los conduce a este lugar, en esa plaza, donde se designó la construcción de la iglesia. Finalmente, entre el 18 y el 22 de enero, ya 4 días, trabajaron duro, hubo reuniones para designar la traza de la ciudad. Y así queda oficialmente, vamos a ver luego más detalles, fundada la ciudad de los reyes. ¿Quiénes fueron los personajes que estuvieron presentes allí? ¿No? Muy poco se habla de ellos, muy poco se habla con nombre y apellido de estos personajes que también participaron en la fundación. Pues sabemos nada más de Pizarro, ¿no? Por ahí de repente, pues Nicolás de Rivera, el primer alcalde, o Diego el Agüero, el que trazó la ciudad. Bueno, hubo más, ¿no? Hubo más personas. Y es importante saber quiénes fueron ellos y qué rol desempeñaron en este lugar. Para empezar, esta imagen la he compartido porque muchos de ellos van a ser pues miembros justamente de este momento histórico de los 13 de la Isla del Gallo, momento en el cual ya casi la expedición de Pizarro, luego de 2 viajes, estaba pues ya echada por los suelos, ¿no? Ya habían desembarcado en islas, no habían encontrado pues no ni una pepita de oro, que es lo que buscaban, no habían encontrado nada de lo que ellos buscaban y muchos se habían desanimado, estaban varados sin comida y muchos se quejaban con Pizarro, le decían, oye, nos ha salido a la desgracia, a la muerte, ¿no? Y Pizarro traza una raya, ven en la imagen abajo del pie, ¿no? Este caballero, una raya, dijo, ¿no? Los que vengan hacia este lugar, hacia el sur, tendrán conmigo riqueza. Los que no pueden irse a Panamá. Y fueron 13, ¿no? Según esta historia, los 13 del Gallo, los 13 de la Isla del Gallo. Bueno, en este episodio de la fundación de la ciudad van a haber varios de los que estuvieron en este momento, que por supuesto participaron con Pizarro de esta decisión histórica. Empecemos hablando de los tres primeros, ¿no? Los tres que salieron de Pachacamac encargados por Pizarro, que como menciono fueron Ruy Díaz, Juan Tello de Guzmán y Alonso Martín de Domenito. Juan Tello de Guzmán, bueno, para empezar, cada uno de ellos, los tres, también de manera notarial, van a escribir un reporte de sus opiniones, ¿ah? No es que son tres amigos paseando y buscando, no, cada uno llevaba, digamos, los intereses de alguien detrás. Uno representaba a Almagro, otro a Pizarro, otro como veedor, y cada uno debió escribir un informe de lo que habían visto. Esos informes existen, ¿no? Están, felizmente hasta el día de hoy, en el primer libro de Cabildos, que la municipalidad lo guarda como un tesoro, y que por estos días de repente lo exhibe, ¿ah? Porque siempre en estos días lo exhiben allí, pues, ¿no? En una urna de vidrio, el acto original de fundación. Entonces, lo que va a decir Juan Tello de Guzmán, el testimonio de Juan Tello, es que para empezar se quedó maravillado, dice él, ¿no? Con el valle del Rima. Declara que la comarca es muy buena y tiene buena agua y leña y tierra para cementeras. Él pensaba ya, pues, ¿no? En construir. Y cerca del puerto de la mar, y hizo un asiento airoso y claro y descombrado, dice él, ¿no? Descombrado se refiere a que es un llano. O sea que le pareció maravilloso a Juan Tello de Guzmán. Él fue uno de los firmantes del acta de fundación y lo hizo como testigo de la fundación. Colaboró con Francisco Pizarro para poder repartir solares y tierras, ¿no? Para poder entenderse cuando están allí, sabes que tú te fuiste acá, estás por allá, fue como el emisario de Pizarro, ¿no? Por ese motivo, también fue
el primer alcalde de Lima. Siempre decimos porque Nicolás de Rivera fue el primer alcalde, pero fueron dos alcaldes. Nicolás de Rivera, que hablaremos luego, y Juan Tello de Guzmán. Fue nombrado alcalde ordinario de Lima por Pizarro el día 22 de enero de 1535. Ahí está el nombre, un nombre que no hay que olvidar, ¿no? El otro, Ruy Díaz, ¿no? Por ejemplo, no es futbolista, por si acaso, este es Ruy Díaz. Ruy Díaz fue parte de la hueste soldadesca de Diego de Almagro. Si él no estaba tratando con Pizarro, estaba con Almagro, ¿no? Y también su informe era favorable a la fundación de la capital en este lugar. Dijo que las tierras del Rímac eran las predilectas, las mejores, de toda la costa, desde Pachacama, decía él, ¿no? Obviamente Pachacama pues, está en una zona de arenales, y ya vimos cómo era este lugar antes. Afirmó en su informe que dicho asiento era el mejor sitio, dice, ¿no? Para asentarse y poblar dicho pueblo. Que hay en toda la costa, dice que no hay en toda la costa algo parecido a lo que ha visto, dijo él. O sea, imagínense ese testimonio, ¿no? También fue el que añade que el sitio era ideal para la agricultura. El primero hablaba que era el ideal para cementeras, ¿no? Para poder, o sea, hacer ladrillos y construir. Este hablaba más que nada del tema agrícola. Y por tanto también fue uno de los firmantes del acta de fundación. Como testigo lo hizo, ¿ah? Ruy Díaz. El tercer emisario en enviar a descubrir el valle, ya hemos dicho, fue Alonso Martín de Don Benito. Él era un capitán, ¿ah? No era cualquier personaje, era un capitán de los soldados de Pizarro y fue uno de los hombres de confianza en esta comitiva exploradora para buscar un lugar aparente, ¿no? Su informe, igual que los anteriores, también era favorable al establecimiento aquí de la capital, ¿no? Mencionaba de que este lugar era el más elaborado del valle, describiéndolo como el mejor asiento de toda la costa, porque tenía buena agua y leña en la comarca y muchas tierras, y también menciona que buena para cementeras y cerca del puerto, casi parecido, ¿no? Al testimonio del primero, parece que estoy de acuerdo. Y en un lugar con aire sano, también agrega eso, es interesante, un aire sano, dice, ¿no? Así que él, como mencionábamos, también fue firmante de la fundación de la ciudad. Llegó a ser alcalde de Lima en dos ocasiones, más adelante, ¿no? Ya hacia 1541 y 1551, ¿no? Alonso Martínez de Don Benito. Hubo otros firmantes también que su nombre no se puede dejar al olvido, pero que hay que también saber quiénes son, ¿no? Rodrigo de Mazuelas, que fue fundador y regidor, ¿ah? Varios son regidores, ¿no? Alonso de Riquelme, García de Salcedo, Domingo de la Presa, interesante, él vamos a ver por qué, Nicolás de Rivera, el famoso alcalde, ¿no? Todos ellos pues bajo las huestes de Pizarro, ¿no? Pizarro, como mencionábamos, recibe del rey Carlos V los títulos de gobernador adelantado, y esta es justamente la autoridad que le daba a él todo eso que estamos mencionando, ¿no? Que parece algo sencillo, me pongo ahí y lo invado y vivo, no. Aquí habían documentos, perdón, habían documentos, todo estaba registrado, ¿no? Todo estaba registrado. Y eso justamente por los permisos que Pizarro había recibido del rey, ¿no? Rodrigo de Mazuelas fue un capitán de la hueste de Pizarro. Tuvo una labor destacada, se menciona, en el reconocimiento del territorio del valle, a fin también de determinar cuál era el lugar más idóneo. Si bien es cierto, fueron tres los principales encargados de buscar el lugar en el valle, los demás también daban su opinión, ¿no? Y uno de ellos fue, sin duda, Rodrigo de Mazuela. Él también participó como representante de Pizarro, justamente para poder ver si este lugar era el más aparente. Firmó el acta de la fundación de la ciudad como fundador y su activa participación en todo este proceso de la fundación hizo que Pizarro lo nombre regidor también. Fue uno de los primeros regidores que tuvo la ciudad. Ahí el día 22 de enero, ya hemos mencionado, de 1535. Alonso de Riquelme también es un personaje interesante, ¿no? Él ya había sido nombrado por el rey, ¿ah? Desde 1529 como tesorero. El año 29 es interesante porque ese año salen la expedición, ¿no? Pero ya todos salían ya con un cargo para lo que encontrase, pues, ¿no? Haya o no haya nada. Y Alonso Riquelme ya había recibido el título o el cargo de tesorero de la gobernación de Nueva Castilla, el futuro, ¿no? Gobierno de Nueva Castilla, de actual Perú, por el emperador Carlos V. Acompañó a Francisco Pizarro como oficial de la Real Hacienda, o sea, el que quería plata, hable con Alonso Riquelme. Es un poco el encargado del tesorero, si queremos verlo con términos actuales. Va también, al igual que los demás, a asistir al reconocimiento del valle. O sea, cuando decimos asistir, no es que era un vecino en Jauja, ¿no? Que estaba ahí sentadito esperando que lo llamen, ¿no? Ellos van a hacer lo que van a estar ya viendo si el lugar era idóneo, ¿no?
Así que él va a asistir al reconocimiento del valle y va a ser uno de los que va a tomar protagonismo, ¿no? Indicando dónde debe ser exactamente. Porque el Valle de Lima era grande, ¿no? Y hasta ahora lo conocemos, Monserrate, el Rímac, Barrios Altos, Breña, ¿no? Toda esa parte del Valle del Rímac. Pero fue uno de los que decide que debe ser cercano al río y cercano a la casa del cura que ha caído. Así que por ese lado es importante su aporte. Pizarro nombró regidor de Lima, también en esa primera alcaldía, ¿no? Y además firma como fundador y va a recibir un predio, una casa muy cerca a la casa de Pizarro, un predio que ahora existe. Interesante, ¿no? Un solar muy amplio, que es lo que hoy se llama la Casa del Oidor, ya que está en unas esquinas de la Plaza de Armas. Allí se instituyó inicialmente, y él como encargado, la oficina de la Tesorería Real. Fue la primera casa de fundición de moneda que hubo en Lima, esa casita de la esquina, y hoy es la Casa del Oidor, como mencionado, ¿no? Ahí está todo el nombre y la historia de Alonso Riquelme en este proceso también de la fundación. El otro fue García de Salcedo, también, ¿no? También fue nombrado por el rey Carlos V en 1529 como veedor de la gobernación futura de Nueva Castilla. Su misión era, pues, supervisar, sobre todo, la recolección del Quinto Real, un hombre de confianza del rey, ¿no? No era cualquier vecino, ¿no? Tenía que ver que se mande lo justo. Mantuvo una amistad cercana con Pizarro, quien le concedió también encomiendas en Nazca, un encomendero en Nazca, este García de Salcedo. Participó en la junta que decidió fundar la ciudad en el Valle del Rima, y Pizarro también lo nombró regidor, ¿no? El que aparece, y aparece como firmante en el acta de fundación. Domingo de la Presa, que les escribo, que les contaba, ¿no? Domingo de la Presa fue el escribano real, fue el escribano el que redactó el acta de fundación de la ciudad. Ahí vamos a ver fotografías del acta, ¿no? La letra de él, de Domingo de la Presa. Por sus servicios en ayudar a ordenar la ciudad, diseñar y todo ello, Pizarro lo nombró escribano del Cabildo limeño. Su misión consistía en dar testimonio, fe y validez de todas las sesiones ediles que tenían y que están hoy registradas en los libros de Cabildo, ¿no? Que la municipalidad resguarda. Pizarro luego le va a dar una encomienda en el Valle de Carballo, ¿no? A este Domingo de la Presa. Y Nicolás de Rivera también, importante su labor, ¿no? Nicolás de Rivera, el viejo, porque había después otro llamado el Mozo, ¿no? Nicolás de Rivera el Viejo fue parte de la hueste de Francisco Pizarro. Cuando hago esa precisión, me refiero pues, a que no fue almagrista, fue pizarrista, ¿no? También en 1529 va a recibir un título de caballero, ¿ah? Va a ser uno de los quizás de los nobles, los primeros nobles, si cabe el término, con este título, que va a residir en la ciudad. Sobre todo luego pues de ser reconocido su desempeño como uno de los 13 del Gallo. Su amistad con Pizarro por muchos años fue útil porque le sirvió pues, para conseguir muchos oficios, ¿ah? Importantes aquí, como teniente gobernador, además de ser el primer alcalde, cuya gestión empezó el 22 de enero también de 1535. Entre documentos que hay, se sabe que en su administración se ocupó primero de la distribución del agua, que es equitativa para todos, ¿no? Las acequias. También por el control de precios en los mercados, que poco a poco se van a ir dando a la ciudad. No podía haber precios altos, ni tampoco podía haber abusos en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo, esto es interesantísimo, ¿ah? Tomó medidas contra la tala indiscriminada de árboles. Imaginen ustedes, el centro de Lima era un bosque de árboles en aquella época. Y los españoles que van a asentarse en la ciudad van a empezar pues, a talar los árboles indiscriminadamente. Y él saca un decreto, unas primeras ordenanzas municipales, prohibiendo la tala de árboles, porque esto iba a quedar depredado y el lugar pues anchuroso y sobre todo muy soleado en verano iba a convertirse nuevamente pues, en un lugar árido, ¿no? Así que ahí la cosa tenía que modificarse, ¿no? Modificarse. Ellos son, digamos, en segundo orden, los que participaron en la fundación. Y también hay otros más, ¿ah? Vamos a mencionar brevemente, que también aparecen aquí en esta imagen, que fueron regidores, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal de Peralta, Diego de Agüero, Alonso Palomino. Cristóbal de Peralta, por ejemplo, fue nombrado regidor también de la ciudad por Pizarro esa misma fecha, ¿no? El primer consejo de Cabildo. Participó, al lado de Pizarro en las jornadas de la conquista del Perú, ¿no? Sobre todo en el primer y segundo viaje. Fue muy leal a Pizarro, ¿no? Y fue uno de los 13 de la isla del Gallo. Cristóbal de Peralta también fue nombrado regidor en la misma fecha. También estuvo igual en los viajes de Pizarro y fue uno de los 13 de la isla del Gallo. Diego de Agüero, que fue nombrado regidor de Lima por Pizarro también en ese primer cabildo,
era uno de los principales capitanes, ¿ah?, de Pizarro, Diego de Agüero, ¿no? Su riqueza acumulada en dinero y encomiendas y estancias le permitió ser pues uno de los primeros hombres más ricos que había en la ciudad, ¿no? Fue uno de los hombres más acaudalados en el siglo XVI, Diego de Agüero. Y Alonso Palomino, que también fue nombrado regidor, fue el que llevó el estandarte de los almagristas durante la batalla de las Salinas contra Hernando Pizarro. Él era más almagrista, pero también participó en la fundación de la ciudad. Por ahí podemos meter a uno más, ¿no? Que he investigado hace poco, que se llamó Hernán González Remusgo de la Torre, que también fue un conquistador español que había nacido en la región de Guadalcanal, en España, y quien fue quien refirió primero a Pizarro el nombre de un lugar llamado Virú, ¿no? Virú, que luego sabemos el Perú. Por ese motivo es considerado el descubridor del Perú. Y él también recibió un predio en el centro de la ciudad. La casa de él estuvo ubicada cerca a lo que hoy es la Avenida Tacna y la Avenida Emancipación, ¿no? Hernán González Remusgo de la Torre, otro importante vecino, de estos que participaron, como repito, en la fundación de la ciudad de los Reyes, ¿no? Así que ahí hemos visto, acá está el acta de fundación, la foto del documento, el primer libro de cabildos que la municipalidad, pues eventualmente en enero exhibe. Acá se puede ver la firma de Pizarro, la firma de Pizarro, y acá la transcripción, ¿ah? Una transcripción textual del acta de la fundación, ¿no? Que acá podemos quizás tomar en cuenta algunas frases, creo yo, interesantes, ¿no? Si me permiten, acá vamos a ampliar la imagen. Dice aquí, ¿no? Y después de esto, en el dicho pueblo de Lima, dice acá. O sea, el dicho pueblo de Lima existía ya. En el dicho pueblo de Lima, ¿no? Lunes, 18 días del mes de enero, dice acá, ¿no? Del dicho año del señor gobernador, en presencia de mí, el escribano y los testigos, ¿no? Ruiz Díaz, Juan de y todos, ¿no? Y acá más vamos a ver, acá hay una serie de frases que obviamente pues mencionan que esto es para la gloria del rey y que luego de un acuerdo con el dicho cacique de Lima, ¿no? Y examinado que el sitio le parecía el mejor asiento y todo el tema y el cacique aceptó, o sea, todo es el documento notarial, ¿no? Todo ello dice aquí, se decide que se haga nueva fundación, dice acá, ¿no? Nueva fundación acordó y determinó hacer y fundar el dicho pueblo, el que mandaba y mando que se llame desde ahora para siempre jamás la ciudad de los reyes. Dice acá, la ciudad de los reyes. ¿No? Para ahora y para siempre jamás, no vean ustedes el nombre. El cual hizo y pobló en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios verdadero, ¿no? Y vean ustedes el documento, ¿no? Firmado por Francisco Pizarro y los que ya hemos mencionado hace un instante. Ahí va a estar la imagen para que la puedan ustedes ver y es justamente lo que le da legalidad a la fundación de la ciudad. Y acá está bien clarísimo, ¿ah? Dice el acta, no fundó Lima. En el dicho pueblo de Lima, dice, ¿no? Se funda para siempre jamás la ciudad de los reyes. Y ese fue el nombre que tuvo nuestra ciudad, ¿no? La firma de Pizarro y el escudo que da validez y justifica el nombre, ¿no? El escudo de la ciudad, otorgado unos años después de la fundación por el rey Carlos V. Esta foto es de la fachada de la Municipalidad de Lima y aquí el escudo justamente le da sentido a por qué el nombre, ¿no? La ciudad se funda en el mes de enero, el día 18. Los españoles tenían como costumbre colocar a las ciudades que fundaban nombres de fiestas religiosas, de santos o de vírgenes, ¿no? Por ejemplo, San Miguel de Piura, ¿no? Nuestra Señora de los Buenos Aires, un ejemplo, ¿no? En este caso, la fiesta importante más cercana a la fundación era la Epifanía, o la llegada o bajada de los reyes. Y ese fue el motivo por el cual nuestra ciudad se va a llamar la ciudad de los reyes, por los reyes magos, ¿ya? No es por los reyes de España, como a veces muchos piensan, ¿no? Y quizá por ahí como que le tienen bronca pues al escudo, ¿no? Eso de España, nada que ver. No, nada que ver. El escudo es el escudo que alude al tema religioso, a la llegada de los reyes magos, lo cual se encuentra allí verificado con las tres coronas y la estrella de Belén, que se encuentra dentro de un campo en Azur. De ahí el nombre, Ciudad de los Reyes. También hay una frase que se ha hecho común decir la tres veces coronada villa, ¿no? Pues también justamente toma esa sección por el tema de las tres coronas, que vuelvo a repetir, son las coronas de los Reyes Magos, y de ahí el nombre de la Ciudad de los Reyes. Tiene una franja en la cual hay una frase en latín, ¿no? Que dice, Hoc signum vere regum ex. Significa en castellano, este es el verdadero signo de los reyes, menciona. Este escudo se encuentra sostenido
por dos águilas, ¿no? Que también hay una versión de un águila con dos cabezas, ¿no? En ambos casos, el águila era el símbolo de la casa imperial de los Habsburgo, que era la casa imperial de donde procedía el rey Carlos y su madre Juana. Por ese motivo, que ahí ven en la parte alta dos letras, la I y la K. La I es la inicial en latín de Joana o Juana, y la K de Carolus o Carlos, los reyes vigentes cuando se funda la ciudad y quienes dan el escudo de la ciudad. Aquí no es que España, digamos, va a conquistarnos, va a colonizarnos y va a fundar la ciudad. Aquí España no existía. España no existía como sujeto político. España, lo que es España, era varios reinos. El reino de Castilla, el reino de León, ¿no? Y que además este imperio de varios reinos tenía además reinos en Milán, en Génova, en Portugal, todo era parte de la casa imperial y el reino del Perú, que va a ser uno de ellos, al igual que el reino de Nueva España o México. Esa es la categoría que tenían estos lugares. Arriba la estrella imperial, ¿no? Que acompaña las letras y las águilas imperiales con la corona de la casa de Habsburgo, que eran los Austrias. Entonces, si queremos ser más precisos, quienes nos conquistaron fueron los alemanes, no los españoles, porque Carlos ni siquiera era español, ni siquiera era castellano, ¿no? Pero bueno, como era un conglomerado de reinos, los palacios se mudaban de ciudad en ciudad, al final el Palacio Imperial termina en Madrid, ¿no? Y Castilla, y bueno, este lugar ya prospera con el tiempo, y es España hoy, ¿no? España. Pero en esta época, pues no había España, ¿no? El quinto real, que custodiaba uno de ellos, García Salcedo, ¿no? No se iba a España, se iba al bolsillo del rey, de los Austrias, porque ellos tenían que pagar el dinero con el cual se financió todos estos viajes. Ustedes se imaginan hasta el día de hoy lo que es un barco que venga de Europa hasta América, en este caso varios trayendo hombres y en la tempestad y todo el tema, una cosa carísima. Fue una inversión millonaria que fue financiada por banqueros holandeses y portugueses, cuyo quinto real o dinero que se recaudó aquí fue para pagar, ¿no? Fue para pagar esto. Pero bueno, no nos vayamos del tema. El escudo de la ciudad verifica el nombre que aparece en el acta de fundación, la ciudad de los reyes. Por los reyes, no, ¿no? Este escudo, ese escudo de la ciudad, iba a ser paseado cada 6 de enero. Porque si bien es cierto, la ciudad se fundó el 18 de enero, en la Lima virreinal, el 6 de enero era el día en que se celebraba, se recordaba la fundación, porque el 6 de enero es la fecha de la Epifanía, pues. Y ese día era el paseo del estandarte real. El estandarte, que como vemos, salía, pues, ¿no? Acompañado por el alcalde ordinario, por los regidores, por la población, y recorría las cuatro principales plazas de la ciudad, que con el tiempo se van a establecer como la Plaza Mayor, la Plaza de la Merced, la Plaza de la Inquisición y la Plaza Santa Ana. Eran las cuatro plazas principales donde se hacía este recorrido, el 5 y 6 de enero. El estandarte real tenía por un lado el escudo de la ciudad, ya lo han visto, y en la parte de atrás tenía el escudo de Castilla y León, ¿no? En este caso sí, hay que mencionarlo. Y ese estandarte real, como repito, se paseó de manera ininterrumpida desde 1541 hasta 1819-18, ¿no? Que ya la cosa iba cambiando por el tema independentista, ¿no? Este estandarte real era un símbolo del poder europeo, hispano, sobre el Perú. Y por supuesto, en el proceso de independencia va a ser pues un elemento, digamos, importantísimo para hacerse de él, ¿no? San Martín cuando llega a Lima y entra para proclamar la independencia y todo el tema, se entera de la existencia del antiguo estandarte, ¿no? Que parchado, refaccionado, seguía siendo el mismo desde la época de los virreyes. Así que San Martín dice es un símbolo importante, ¿no? Tráigamelo. Y claro, los que eran leales a la corona en aquella época, en la época de San Martín, lo escondieron, pues no, el escándalo lo escondieron porque era un símbolo importantísimo. Al final, una delación dijo, ¿no? Le dijeron a San Martín, en general, hemos encontrado dónde está el estandarte. Está en la casa de un conde, en Pisco. Así que San Martín manda a un oficial, emisario, a la casa del conde, y dice que sin ningún problema le piden el estandarte, pues. Lo que hace San Martín ahora, teniendo este símbolo en sus manos, es reemplazarlo. Y por eso crea el estandarte patrio. San Martín diseña el estandarte patrio, que es el sol naciente con las montañas, ¿no? Que se usó
en la proclamación de la independencia. La proclamación de la independencia, el 28 de julio, repetía todo el rito que se seguía antiguamente con el estandarte de la Ciudad de los Reyes. San Martín también paseó por cuatro plazas, por eso que sabemos que en cuatro plazas se proclamó la independencia. En la Plaza de Armas, la Merced, Santa Ana o Italia ahora, y la Inquisición. Y lo hacía paseando el estandarte. Luego, cuando terminaba en esta época que vemos en la imagen el paseo del estandarte real, había una misa en la catedral, el Te Deum. Esa misa va a ser la misma ahora, en Fiestas Patrias, porque San Martín repitió los ritos y repitió las costumbres que ya tenía la ciudad, desde la época en que era la ciudad de los reyes. Y eso quizás pocos saben, ¿no? Pero ahí está, en todo caso, el dato, ¿no? El dato. Ya con la ciudad fundada, la ciudad de los reyes, se va a iniciar la distribución de solares, ¿no? La distribución de solares a los primeros vecinos. Y se sabe, evidentemente, que Pizarro va a tomar para sí, como un tema, pues, ¿no? De autoridad, el lugar donde estuvo emplazado el tambo del Curaca. Una cosa curiosa, ¿no? Que quizás ustedes deben saber, o si no se los cuento ahora, los españoles tenían esta costumbre de fundar ciudades con traza de cuadrícula, como un damero, parece que fue para jugar damas esto, ¿no? Un ajedrez, bueno. Esto tiene una explicación y tiene un origen. La traza de damero es una traza que viene desde la época de los romanos. Los romanos en los campamentos que iban pues en su avance, ¿no? De conquista de tierras, se establecían en un lugar y hacían calles así, rectas. ¿Para qué sirve esto? Tiene una función militar. Uno se para aquí en la esquina, en cualquier esquina, y puede ver pues quién viene a atacarme de cualquier lado. Así que esa es la función de estas calles rectas. En las ciudades fundadas por españoles, la Plaza Mayor se ubicaba al centro. O sea, aquí, si se seguía, pues, ¿no? Esta costumbre que menciono, la Plaza de Armas debe estar ubicada aquí, lo estoy marcando ahorita. Y a partir de aquí, se distribuye la ciudad para todos lados, ¿no? Este debe haber sido la plaza. Aquí no. Aquí se da un suceso distinto. Aquí la Plaza Mayor está enclavada a uno de los extremos de la cuadrícula justamente por el hecho de ubicarse en el lugar donde estuvo la casa del curaca. Una imagen de autoridad que Pizarro entendió que tenía que continuarla él. Y es por eso que el Palacio de Gobierno, hasta el día de hoy, se ubica en el mismo lugar donde estuvo el Palacio Virreinal, la casa de Pizarro, y claro, en la época prehispánica, el tambo del curaca del Valle, ¿no? Tablichusco. Las manzanas o islas, como se llamó en aquella época, se van a dividir en cuatro. Cada cuatro va a ser una finca o un solar que se le va a entregar a los primeros vecinos. Evidentemente, la ciudad va a quedar poblada rápidamente en los alrededores de la plaza. Y cada uno tenía un cuarto de manzana, 2.500 metros cuadrados. O sea, si imaginamos pasar por aquí el año 1600, al azar, habían apenas por cada calle dos puertas y grandes paredes pintadas de blanco, en la mayoría de casos, de cal. Eran las casas que habían en la ciudad en este periodo, ¿no? Una cuadrícula de 13 manzanas por 9, un total de 117, que va a ser justamente el espacio que va a dar origen a esta nueva ciudad y que, como hemos visto, se va a celebrar en unos días, ¿no? La ciudad va creciendo, por cierto, ¿no? Ya hemos visto que el alcalde apenas toma control de la situación, tiene que dar edictos y decretos para controlar el precio de los mercados, para que no pues se talen los árboles, ¿no? Fue una ciudad que empezó a crecer rápidamente. Fue que creció tan rápido que una de las calles aledañas a la plaza, que es Ingeniero Unión, va a tomar la calle de Mercaderes, porque aquí se van a ubicar rápidamente los principales negociantes que van a ver una ciudad próspera, la capital del virreinato, la capital de un gobierno, de Nueva Castilla al principio, y que apuntaba a ser próspera. Lima fue una ciudad muy próspera, fue una de las ciudades más importantes de América, ¿no? Siempre con la cercanía al mar, claro, afectada lamentablemente por terremotos, ¿no? Juan Poma de Ayala, en su obra, ¿no? Nueva Crónica y Buen Gobierno, la representa a su manera, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de Guamán Poma de Ayala, en la que se ve, dice ahí, ¿no? Ciudad de los Reyes, ¿no? De Lima, audiencia real y corte mayor, dice ahí, ¿no? Y ahí está la plaza hacia finales del siglo XVI, según la visión de Guamán Poma. Ya que está la primitiva pileta, también está la horca, ¿no? La horca también está enclavada allí. Los portales que se habían construido desde 1572 como curiosidad, ¿no? En una de las torres de la catedral es como cúpula, lo cual no es así ahora,
Y bueno, los edificios y todo ello, ¿no? Que se van a enclavar en la primera ciudad de los reyes, ¿no? La capital, la Plaza de Armas. La ciudad sigue creciendo, ¿no? Ha pasado terremotos, pero ha podido superarlo. Sin embargo, el momento clave en la historia de la ciudad, para muchos, ¿no? La opulencia, esta Lima virreinal, se da en el siglo XVII, ¿no? En el siglo XVII, cuando la ciudad de los reyes ya era pues un emporio, ¿no? Una ciudad importantísima. Esta pintura de 1680 tiene un título bastante interesante, ¿no? Plaza Mayor de Lima, dice, cabeza de los reinos del Perú, año de 1680. Y en esta pintura, que hasta hace poco estuvo en una colección particular, hoy es propiedad del Museo de América en España, se ven los principales edificios que todavía existen, ¿ah? Pero con el aspecto que tenían en esa época. Por ejemplo, aquí está la Catedral de Lima, la catedral, ¿no? Y ahí tiene como corona el escudo de la ciudad, ¿no? Ya indicado. La catedral no tiene cúpulas, tiene torres planas. La portada, que es bastante probable, es la misma hasta el día de hoy, se levanta, se yergue allí con su gran puerta, la puerta del perdón, las escalinatas, el cementerio. En perspectiva, en este cuadro vemos otro edificio de la época, la iglesia de San Pedro o el colegio jesuita en aquella época, de San Pablo, ¿no? Ahí está como número 11. Otras iglesias en perspectiva, hacia Barrios Altos. Aquí, el número 2 es la parroquia del Sagrario, que también hasta ahora existe en la Plaza Mayor. Tenemos el Palacio Obispal, ven ustedes, el 3. El Palacio de Gobierno, el número 4, muy parecido al Palacio Virreinal de México, ¿ah? No sé si ahí quizás fue parecido o hubo una versión libre del pintor, ¿no? Pero esto es muy parecido al Palacio Virreinal de México, el Palacio Virreinal de Lima. La pileta de la plaza, coronada por la Fama, que es el monumento o escultura pública más antigua de la ciudad, está aquí desde 1650. Y bueno, todo el movimiento comercial y la actividad en una ciudad pues bastante curiosa, en la cual se ve como una democracia, si queremos verlo así, ¿no? Porque hay religiosos, estudiantes, nobles, esclavos, todos mezclados en un lugar, que es la Plaza Mayor, convertida en un mercado. Y es por ese motivo que el pintor tuvo esta curiosidad aquí de agregar, inclusive todas las cosas que se vendían, no ven acá al extremo derecho, plátano, chirimoya, piña, fruta de Chile, dice acá, no, fruta de Chile, granadillas, guayabas, pacáes, pepino, veo todo lo numerado, ¿ah? Numerado. Eh, mercería de sedas también acá, ¿no? Y todo esto, camote, papa, y todo aquí, ¿no? Como los comerciantes en la plaza. La pileta con los aguadores, sirviéndose de helado para repartirlo, algunas carrozas, ¿no? También llamadas calesas, de nobles. Ven ustedes dos caballos, de un caballo. Acá, pues, un pequeño pastorcillo con llamas, porque habían llamas en la plaza. Pasaban las llamas, pasaban los bueyes, las vacas, en una época. Y esa era la vida que había aquí, ¿no? La vida que había en ese lugar, ¿no? Aquí está un hombre que está haciendo una especie de fogata. Es una imagen muy interesante, que como repito, nos remonta a esta época, ¿no? De una época importante, una época que va a cambiar radicalmente con el terremoto de 1746 y esta gran ciudad, esta ciudad esplendorosa, esta cabeza de los reinos, nuestra ciudad de los reyes, nuestra ciudad de Lima, va a ser destruida. Y lo que viene después del terremoto ya es una época también de transición, porque estamos cercanos al siglo XIX, época de cambios. ¿En qué momento se dejó de llamar la ciudad de los reyes? Probablemente siempre se siguió llamando Lima, ¿no? Porque el término ciudad de los reyes, solo sabemos, aparecía en los documentos oficiales. Basta ir un día a la municipalidad, que ustedes pueden hacerlo con su DNI, entran, piden el libro de cabildo, cualquiera, así o que sea de curiosos, y van a ver que cada sesión de alcaldía empezaba en Los Reyes, el 4 de agosto de 1620, por ejemplo, ¿no? En Los Reyes por acá, en Los Reyes por allá. Era, digamos, el nombre de la ciudad en términos oficiales, pero en el habla coloquial, en el habla popular, en fin, era Lima. Por eso es el cuadro, ¿no? Lima, sí, Plaza Mayor de Lima. O sea, es interesante porque se va a imponer el nombre no solo de la comarca, ¿ah? Sino el nombre de un dios, como ya hemos mencionado, que es el dios Rímac, el hablador, el que habla, el oráculo del Rímac. Se va a imponer. Podemos ser limeños como rimeños, no tiene nada de malo, porque la R, la L es indistinta. Pero más allá de todo ello, esta fue la ciudad que unos días cumple 489 años, como dijimos al principio, que tuvo personajes importantes en su fundación, que ha tenido procesos diversos, guerras, revoluciones, ¿no?
en la época virreinal, los terremotos, que más de una ocasión hicieron que se levanten carpas en este lugar para que el virrey pueda pernoctar, fue invadida en una guerra, estuvo 2 años con bandera de otro país flameando en sus edificios públicos. Es una ciudad que también ha resistido, como hemos dicho, golpes de Estado, revoluciones, pero es una ciudad que sin duda ha crecido, una ciudad que ha acogido a toda la gente que ha podido llegar y que se ha vuelto parte de ella, una ciudad que hoy casi alcanza los 11 millones de habitantes, pero una ciudad, como vemos, con muchísima historia, con muchísima identidad y que vale la pena siempre recordar desde este ángulo, porque Lima, como dijo por ahí, pues Rolando Arellano, ¿no? Es la ciudad de los reyes, de los Gómez, de los García y de todos, una ciudad para todos, ¿no? Lima cumple 489 años y en esta charla hemos querido recordar parte de su historia. Mi nombre es David Pino, muchísimas gracias.